Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, su amigo y evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, los saludo afectuosamente desde el hogar de ustedes. Aquí está su casa, mis hermanos, cuando gusten. Pues estamos aquí en esta tarde ya después de comer, un poco descansando la comida. Ayer tuvimos bautizos, mis hermanos, gloria a Dios porque fue muy bonito el ver a personas bautizándose, pero ¿qué creen? Eso fue ayer. Hoy es hoy y seguimos predicando al otro día, hermano, que nosotros bautizamos ayer a algunas personas. Pues seguimos predicando a mis hermanos día a día los eventos que el Señor nos pone, como por ejemplo ayer los bautizos, estuvo muy hermoso, pero hoy toca hablar un poquito de la palabra del Señor. Mis hermanos, saludo afectuosamente a mi hermana Lucy Santa María, mi hermano ministro Higinio Ramos y mi hermana Maricruz Hernández, son los que están aquí conmigo hasta este momento, pero gloria a Dios, buenas tardes, provecho a todos los que están comiendo o vayan a comer, y vamos a comentar un pensamiento de la palabra del Señor. Ayer, como estaba comentando ahorita, hubo bautizos, mis hermanos, y como nosotros sabemos, y como algunos no saben, pero ahorita tal vez van a comprender lo que se trata del bautismo. El bautismo, mis hermanos, significa la muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. El acto del bautismo es por eso que nosotros a las personas las deladeamos, las sumergimos totalmente, porque eso significa muerte al viejo hombre, sepultura, hermanos, a los pecados, y cuando uno emerge del agua, mis hermanos, significa resurrección. Y mire, voy a comentar algo de la palabra del Señor que está en Colosenses acerca de eso. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, hermanos, qué es acerca del bautismo, y lo menciona de esta manera. Pongan atención, mis hermanos, está en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 15, y de ahí me voy a saltar al capítulo 3 y vamos a seguir leyendo. Pero miren lo que dice Colosenses 2, versículo 12. Así dice, hermanos: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, la ley de Moisés, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, aquí el apóstol Pablo en Colosenses, a los colosenses, les está hablando, hermanos, acerca de la sepultura. ¿Sepultura dónde? Versículo 12 dice: sepultados con él, con nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo. Es así como el Señor, hermanos, fue sepultado en la tumba, hermanos. Nosotros en el bautismo, hermanos, estamos sepultando lo que se llaman pecados. Y es por eso, y después menciona adelantito, también dice, resucitados con él, por medio de la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el acto de emerger, o en este caso, cuando ayudamos a los hermanos a levantarse del agua y salir del agua, significa, hermanos, resurrección. Perdón de los pecados, hermanos, también significa, porque con él, mis hermanos, sabemos que en el bautismo es para perdón de los pecados. Y vean lo que dice continuamente, mis hermanos, pero en el capítulo 3, ahí mismo en Colosenses, del versículo 1 en adelante, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mis hermanos, aquí está hablando ya lo último que está mencionando, mis hermanos, está hablando de lo que vamos a platicar en esta tarde, y es acerca de la resurrección. Pero la resurrección, hermanos, de los muertos. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos dé un poco de palabra
y nos dé entendimiento y sabiduría para comprender, hermanos, y para poder exponer la palabra en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, por esta tarde, Señor, maravillosa, por tus bendiciones, tu bondad, por todo, Señor, lo que haces para con nosotros y para la gente, Señor, que no te conoce aún todavía. Tienes, Señor, paciencia para con ellos, para que ellos puedan venir a ti, Señor, y no perezcan, como dice tu palabra en 2 Pedro 3:9, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Padre, danos palabras, sabiduría, bendice mis labios, que no haya ninguna palabra vana, que no haya ninguna palabra mentirosa, sino que tu palabra trate de explicar a la gente que no te conoce, Señor, y que ellos puedan comprender tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén y amén. Bendiciones, mi hermana Damaris Araujo, mi pollito Al Green, mi hermano pastor Ismael Rodríguez, Dios te bendiga, mi hermano Eduardo Gracida, y son las personas que se acaban de agregar aquí. Y vamos a hablar, hermanos, ya hablamos ahorita de Colosenses acerca de la sepultura, la muerte, sepultura y resurrección, que lo habla Colosenses 2, del versículo 12 al versículo 15, pero también en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, habla, hermanos, acerca de la muerte también con Cristo, que si nosotros ya hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Cristo. Está hablando del bautismo, pero en la última parte, cuando dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea que cuando Él venga, mis hermanos, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí vamos a ver, hermanos, que si los que estamos vivos, pues los vamos a ver luego, cuando Él aparezca en los cielos, lo vamos a ver. Pero los que están en Cristo, hermanos, sepultados, dice la palabra que ellos resucitarán, ellos se levantarán de su tumba con el poder de aquel que dice en el versículo 2, mis hermanos, que el poder de Dios fue el que le levantó de los muertos a Cristo. Con ese mismo poder, hermanos, seremos levantados juntamente con aquellos que murieron, hermanos, en Cristo Jesús, con la esperanza, que creyeron, hermanos, fueron bautizados y también siguieron aprendiendo, hermanos, todas las cosas que deberían de ser, que están escritas y que se deben de hacer para tener una vida confiable en nuestro Señor. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de esto, hermanos, acerca de la resurrección de los muertos. Así que si estás conmigo aquí, vamos a poner atención a lo que nos dice. He escrito algo, hermanos, que yo quisiera mencionarles. Mis hermanos, es eminente que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Las profecías se cumplen día a día y su palabra, letra por letra, cumpliéndose está. Los tiempos se están cumpliendo y el día del Señor está a la puerta. En ese día, cuando el Señor se aparezca en las nubes en gloria y en poderío, sucederá un evento sin precedentes, nunca antes visto, y eso es, hermanos, la resurrección de los muertos. ¿Cuántos de aquí, o sea, ustedes y yo, hemos visto que alguien resucite de la muerte? Pues yo no he visto, hermano, no sé tú, pero yo creo que nadie, hermanos, hemos visto la resurrección de un muerto. No es algo muy común, ¿verdad? Pero pues la palabra nos habla de eso, mis hermanos, y pues vemos también, hermanos, que no es algo común. Pero hoy vamos a ver dos escrituras, mis hermanos. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, está haciendo mención, mis hermanos, en el libro profético de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, y pues es una profecía, mis hermanos, lo que está ahí. Déjenme buscar la escritura para meternos, hermanos, y leer un poco y que el Señor nos explique. Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al versículo 14, y habla acerca de el valle de los huesos secos, mis hermanos. La escritura, hermanos, del Antiguo Testamento es esta, en Ezequiel, y este es un libro profético. Y es acerca también, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los eventos que se van a suceder. Entonces vamos a darle lectura, mis hermanos, para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Dice así, mis hermanos. Versículo 1, capítulo 37 de Ezequiel. La mano de Jehová
vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todos alrededor, y de ahí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor en estos huesos: he aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis hermanos, la palabra dice que había huesos secos en un valle. Y dice la palabra, hermanos, que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, o sea que eran muy secos. Yo creo que hasta quebradizos ya los huesos, mis hermanos. Y dice que eran secos en gran manera. Pero dice la palabra, hermanos, que el Señor, Jehová, dice el Señor, Jehová el Señor, le dice: profetiza, profetiza estos huesos. Dice: ¿tú crees que van a vivir? Yo le dije al Señor, dice Ezequiel: tú lo sabes, Señor. ¿Quién más que tú que lo sabes? Y entonces me dice el Señor Ezequiel, me dice el Señor: profetiza estos huesos. Profetiza y dile como yo te he mandado. Y mis hermanos, con el versículo 7 hay algo curioso, que cuando dice yo profeticé, pues, como me fue ordenado, mandado, y dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos, hermanos. Es cuando el Señor Jesucristo, mis hermanos, llega y está sobre el cielo y está descendiendo con poderío, con gloria, y está, hermanos, viniendo con los ángeles allá arriba. Dice la palabra, mis hermanos, que cuando el Señor Jesucristo venga, habrá un temblor como nunca antes se había visto, mis hermanos. Y ahí en el versículo 7 dice que hubo un temblor mientras los huesos se juntaban, dice. Los huesos se empezaron a juntar hueso con hueso, mis hermanos. Los huesos se empiezan a juntar. Cuando el Señor Jesucristo venga, mis hermanos, como dice la palabra de Ezequiel en la profecía, los huesos se van a juntar. Cuando el Señor venga, habrá un temblor muy fuerte. Los huesos se estarán juntando. Pero vean lo que pasa. Dice que esos huesos todavía no tenían vida. Pero el versículo 9 dice:
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mis hermanos, cuando el Señor regrese, los huesos, hermanos, de los muertos se empezarán a juntar, mis hermanos. Y dice la palabra que cuando uno muere, mis hermanos, dice que el polvo regresa al polvo, o sea, nuestro cuerpo regresa al polvo de la tierra. Pues cuando morimos somos sepultados y eso el cuerpo regresa. Pero ¿qué pasa con el espíritu? La palabra dice que el espíritu regresa a Dios quien lo dio, pero cuando el Señor Jesucristo regrese, dice ahí en el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre todos estos muertos y vivirán. El Señor otra vez soplará espíritu de vida, así como Adán, dice la palabra en Génesis, dice que le sopló hálito de vida y Adán tuvo vida. Resurrección de los muertos, mis hermanos. Es tan importante el bautismo como ayer estuvimos bautizando a las personas. Tan importante, mis hermanos, porque es un sello para aquellos que van a resucitar en aquel día. Es un sello para aquellos hermanos que serán levantados en las nubes cuando el Señor Jesucristo venga. Es muy importante, hermanos, creer en Cristo. Hay gente que está haciendo caso omiso está haciendo a estas palabras del Señor. Y no nomás a mí me ha ordenado enviar, no me ha ordenado y me ha enviado a dar palabra. Yo creo que tú, mi hermano, que estás aquí escuchándome, ya has oído de la palabra del Señor. Y tú debes de saber que el Señor, hermanos, manda a sus siervos de una u otra manera. Tú escuchas la palabra, así que no hay excusa. Cuando estemos delante de nuestro Señor no va a haber excusa para decirle, Señor, es que yo nunca escuché tu palabra. Discúlpame, pero te va a decir, hermano Jonathan estuvo predicando ahí en Facebook. Y tú estuviste oyendo y estuviste viendo y no hiciste caso omiso. Pero no nomás mi palabra. Te aseguro que mucha gente ya, hermanos, te ha hablado de la palabra. Y estamos haciendo caso omiso de la palabra del Señor. Mi hermano, esta es Biblia cristiana, pero te voy a enseñar algo. Mira, voy a agarrar mi Biblia y esta es la Biblia católica. Yo la tengo también aquí porque yo predico el Evangelio a católicos para que hablan su Biblia, porque hay mucha gente que no abre su Biblia, mis hermanos. Es por eso que no saben qué está pasando. Hay que abrir la Biblia, mis hermanos, hay que abrirla para conocer lo que el Señor dice. No es religión. Acuérdate que la palabra del Señor y el Evangelio no es religión. La religión, mis hermanos, nos encamina a muchas cosas que tal vez no son buenas, porque hay muchas doctrinas, si te das cuenta. Hay muchas doctrinas en las religiones, pero solamente un evangelio. Y el evangelio es que Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, Cristo se levantó, Cristo ascendió a los cielos y Cristo vendrá otra vez. Ese es el evangelio. Cristo eso dijo. Las primeras palabras que de la boca de mi Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, dijo, arrepentíos y creer en el evangelio. Eso lo podemos ver en Marcos, y lo voy a mencionar en la palabra. Está en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjate, está hablando aquí Cristo, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio, mi hermano? Yo te estoy predicando el evangelio, te estoy hablando del evangelio. Este es el evangelio. Parte del evangelio de Cristo es que Él resucitó, y lo leímos en Colosenses 2, mis hermanos, que dice que si nosotros fuimos muertos, hermanos, en el bautismo con Él, juntamente con Él, también juntamente con Él seremos resucitados. Así como Cristo fue resucitado por el poder de Dios, nosotros también seremos resucitados, hermanos, por el poder de Dios.
Gloria a Dios, mis hermanos. Ahí en Ezequiel habla de la profecía de la resurrección, hermanos, de los huesos que vemos que están secos ahí en el cementerio, hermanos. Llegará un día que se van a juntar todos, como dice Ezequiel, y subirán en ellos tendones, y subirán venas, y subirán músculos, y subirá carne y piel que los cubrirá, y el cuerpo volverá a tener lo que tenía antes. Gloria a Dios. Hermanos, para Dios no hay ni habrá nada imposible de hacer. Los huesos secos, hermanos, con carne de nuevo, cuerpos con espíritu, vida otra vez. Así lo profetiza el profeta Ezequiel. La resurrección de los muertos, hermanos, por la palabra de Jehová es hecha, la palabra de Dios es hecha, la palabra de Cristo es hecha, la palabra del Espíritu es hecha. Y es llevado, hermanos, por su Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu. Dios le muestra a Ezequiel, hermanos, el evento del día del regreso de su Hijo Jesucristo, como ha sido proclamado, hermanos, por los profetas en la antigüedad y como es la promesa, mis hermanos, por el mismo Señor. Dentro de ese evento, mis hermanos, Dios resucitará primero. Y oigan esa palabra, Dios resucitará primero, mis hermanos, a los que están dormidos, a los que han muerto, a los que descansan hoy, en el nombre de Cristo. Esto es más importante. Todo es importante, pero eso es muy importante, porque todos creen, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Todos creen que creyendo en Dios nada más, con eso tenemos salvación. No. Todos creen que por nada más portándose bien ya tenemos salvación. No. Todos creen, mis hermanos, que todos nos vamos al cielo, como mucha gente cree. No es así. Dice la palabra que solamente los que creen en Cristo y se bautizan son salvos. Y la palabra tiene muchos versículos acerca del bautismo y la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, la segunda escritura para ir cerrando este tema está en el Nuevo Testamento y está en Primera de Tesalonicenses. Mis hermanos, ve conmigo si tienes tu Biblia. Vamos a Tesalonicenses y está en el capítulo 4 de la primera epístola, mis hermanos, del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 17 y 18. Y así dice, vean, como dice aquí la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que ya están muertos, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Eso es muy importante saber, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros que creemos en Cristo tenemos esperanza, esa es nuestra esperanza. Cristo Jesús. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo que significa el bautismo, hermanos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Por lo cual te decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, no dice que todos los muertos resucitarán primero. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, hermanos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, juntamente, los dos, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntate con estas palabras los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjenme leer lo que tengo aquí, hermanos, que apunté aquí. Esta escritura nos describe, hermanos, el momento exacto de su venida y lo que sucederá en el evento. Pero nos da palabras de aliento y de ánimos, pero también de aviso y de exhortación para estar sobrios, para estar alertas, para estar, hermanos, despiertos, velando, edificándonos los unos a los otros, como lo estamos haciendo, hermanos, precisamente en estos momentos. Aquí estamos reunidos buscando del Señor por medio de su palabra.
Lo estamos buscando. Estamos buscando en espíritu y en verdad, como dice la palabra, buscándolo en su palabra, en su escritura, en oración, alabándole, estando en convivencia, como lo hacía la iglesia de los primeros días, cuando se fundó ahí en el Pentecostés, en Hechos 2, que por cierto vamos ahí ahorita a Hechos 2. Los primeros cristianos, hermanos, de la iglesia, así lo hacían, precisamente lo que acabo de mencionar. Y vamos a Hechos, mis hermanos, para ver cómo eran los primeros cristianos, hermanos, cómo eran los primeros integrantes de la iglesia de Cristo. Pero antes de eso, mis hermanos, el evangelio de los cielos, Pedro lo estaba anunciando, y anunciaba también el bautismo, porque es muy importante el bautismo, es un sello que te dice este sello que vas a resucitar en aquel día, porque creíste en Cristo, fuiste bautizado en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hicimos ayer con esas 3 personas. Y entonces, hermanos, los primeros cristianos de la primera iglesia, ¿qué hacían? Vean lo que hacía Pedro primero antes de ver lo que la iglesia hacía. Y dice aquí en Hechos 2, versículo 38, pongan atención, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el sello del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, no importa dónde estés, hermanos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llamare. Y con esas otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, vean, los que recibieron su palabra, mis hermanos, recibe esta palabra, mi hermano. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, pongan atención, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían muchas cosas, hermanos, en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se ayudaban mutuamente, mis hermanos. Si alguien tenía más, vendía, hermanos, para ayudar al que necesitaba. Eso se llama bondad, amor hacia el prójimo. 46. Y perseverando unánimes, o sea que cada día, hermanos, perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia de Él. No está hablando del nombre de denominación, no está hablando de la iglesia de Cristo, aquel que ha creído, que se ha bautizado, que está siguiendo, hermanos, las ordenanzas de Él por medio de los apóstoles, de los profetas, de la Biblia, mis hermanos. Esos somos nosotros los que nos añadimos a la iglesia de Cristo. Voy a leer un poquito y dice así: los primeros cristianos de la primera iglesia, hermanos, hacían lo que acabamos de mencionar. Recibían la palabra, la enseñanza, creían y se bautizaban, como lo acabamos de oír. Y se añadían a la iglesia de Cristo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dejada por nuestro Señor Jesucristo. No dejaban de ir al templo, también lo mencionaba. Compartían el pan de las casas, comían alegremente juntos, con sencillez de corazón, alababan a Dios. Y la gente, hermanos, los veía con buenos ojos, con favor y con respeto, por la manera de cómo ellos se comportaban, como hijos de Dios realmente. Y de esa manera era como la iglesia de Cristo era formada. No religión, mis hermanos. La iglesia de Cristo no es religión. Mis hermanos, ya sea que estemos durmiendo, estemos descansando en el Señor, ya estemos muertos, hermanos, en nuestro cuerpo, o estemos velando, que estemos ahorita así vivos como estamos ahorita,
cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que no nos agarre desprevenidos espiritualmente, sino que estemos conscientes, mis hermanos, de que su venida, hermanos, no sabemos cuándo Él viene, pero de que viene, Él viene. Créelo, Él va a venir. Si no, la Escritura sería mentirosa, hermanos. Nos dice que el Señor Jesús vendrá. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, mis hermanos, 5 del 1 al 11, ahí es donde estamos, pero un poco adelante. Vean lo que dice, del 5 del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienes necesidad, hermano, que te escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, la venida del Señor, el Señor vendrá así como ladrón de noche. Hermanos, sabemos cuando viene el ladrón, y si viene en la noche ni cuenta nos damos, estamos bien dormidos, pero el Señor dice, velad, estate despierto, porque el Señor puede venir como ladrón de noche, nadie se va a dar cuenta. Versículo 3, que cuando te digan paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no te sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y somos hijos de día. No somos de la noche, ni somos hijos de las tinieblas, mis hermanos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, o sea, alertas, atentos. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Es cierto. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que estemos despiertos o que estemos ya durmiendo o estemos ya muertos, mis hermanos, y vamos juntamente con Él, por lo cual les animo a los unos y a los otros que se edifiquen los unos a los otros, así como lo estamos haciendo, hermanos, en estos momentos, con palabra del Señor. Mis hermanos, el Señor viene. Y los muertos en Cristo van a resucitar, palabra del Señor. Si no sería mentiroso, pero yo tengo esa esperanza. Mi hermano que ha creído en Cristo Jesús tiene esa esperanza, pero a gente que no cree en el Evangelio de Cristo, hermanos, no tiene esperanza. Hay que tener cuidado en esto. Estemos unánimes, mis hermanos, siempre buscando de Él, siempre escudriñando la Escritura, apoyándonos los unos a los otros, animándonos como ahorita lo estamos haciendo, exhortándonos espiritualmente como lo estamos haciendo ahorita y la palabra nos acaba de decir. Pero también debemos de alabar, debemos de aprender, hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y estar firmes en esa esperanza, estar firmes en esa promesa de que seremos resucitados en aquel día cuando el Señor se aparezca en el cielo, en majestad y en gloria, en poderío, con sus ángeles descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, si estamos vivos en ese momento, lo vamos a ver, hermanos, porque la palabra dice que todo ojo le verá. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta palabra, resurrección de muertos. Vamos a saludar aquí a mis hermanos que se conectaron y que me saludaron ahorita. Disculpen, pero quería terminar este pensamiento. Y mi hermana Aminabat Shekina Soriano Rodríguez, Dios te bendiga. Mi hermano Miguel Ángel Adame, Dios te bendiga. Mi hermana Marcia Campos, Dios te bendiga, mi hermana. Saluditos, Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermana Marcia Campos. Mi alumno Paco Roldán, Dios te bendiga. Diori Zorrilla, Dios te bendiga. Mi hermano Héctor Vargas Cortés, mi hermano, Dios te bendiga. Robert and Marianne Davis, God bless you, bro. We're preaching the word of God, and hopefully you could understand what I said in Spanish, but I'm preaching the gospel, so with that you can understand, fairly understand what I said. Marcia Campos, amén, amén, amén. Mi sobrino Moisés Santín Mesa también dice amén. Y todas las personas que estuvieron aquí escuchando esta palabra, mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo, saludos, bendiciones, provecho para aquellas personas que van a comer. Y pues yo soy su hermano en Cristo, Jonathan Barrera, evangelista, mis hermanos del ministerio Cristo Salva. Dios te bendiga, mi hermana Marcia. Gracias por esos corazones, por esos
Esos me gustan también. Un saludo, bendiciones hasta donde estén allá, en todo México, en toda Centroamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Caribe, mis hermanos que conozco, que son amigos míos, y también cruzando, hermanos, el mar, en Europa, las personas de España, mis hermanos en Alemania, mis hermanos en Austria, también de la Iglesia de Dios de la Profecía, mis hermanos de la India, mis hermanos que me saludaron la otra vez de Filipinas, de Indonesia, también mis hermanos, Dios les bendiga también a todos, y God bless you all, and keep preaching the gospel of God, keep learning, keep reading the gospel, either in Spanish and English, in your language, it doesn't matter, it's the same word, and it is the word of God. Dios te bendiga, bendiciones.